CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. La palabra de Dios tiene algunas características muy únicas que hacen en algunas ocasiones de que todos nosotros nos sintamos aludidos. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza del día de hoy es Aludido por la palabra de Dios. Aludidos por la palabra de Dios. La traducción o el significado de la palabra aludido es sentirse mencionado o señalado, dice el diccionario. Cuando alguien dice algo en alguna ocasión y uno siente que están hablando con uno mismo, están hablando con nosotros. Y eso estoy seguro que te ha pasado a ti porque a mí también me ha pasado. Sin embargo, en la iglesia hay muchas personas que se molestan, por ejemplo, con el pastor porque piensan de que el pastor está hablando específicamente de esa persona. Yo he tenido el caso en muchas ocasiones de algunas personas que vienen a mí después del servicio y me dicen, pastor, hoy yo tenía una pregunta para usted. Y yo le digo, dígame la pregunta. Y dice, no, ya no tengo que preguntarle porque usted me la respondió a través del mensaje. Por el otro lado, es decir, son personas que están recibiendo la palabra positivamente. Por el otro lado, hay personas que piensan de que a lo mejor alguien vino y le dijo al pastor lo que dicen algunos, algún chisme de él o de ella, y entonces el pastor pues preparó el mensaje específicamente para esa persona y no es de esa forma. La palabra de Dios tiene algunas características muy únicas que hacen en algunas ocasiones de que todos nosotros nos sintamos aludidos. Es decir, pensamos o nos damos cuenta de que lo que dice la palabra es específicamente para mí. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Antes de poder acabar este texto bíblico o de leer este versículo, quiero que analicemos esa frase que dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Es decir, cualquier cosa que es cortante, una espada, cualquier cosa que tenga filo, representa entonces dolor, representa incomodidad, representa molestia. Es decir, que la palabra de Dios en muchas personas crea una herida, crea un dolor, crea también algún tipo de rechazo porque se sienten aludidos. Ahora, déjame decirte esto, mi querido hermano. Aún yo como pastor también me siento aludido con la palabra de Dios. Hay veces que en mi estudio bíblico personal o meditación yo estoy leyendo un texto bíblico y de pronto digo, esto es para mí. Y algunas de las cosas que yo leo quizás no sean positivas. Es decir, a lo mejor hay algún área en mi vida que yo necesito trabajar y que necesito cambiar algunas cosas y entonces la palabra de Dios alude, me señala, me menciona. Es como que sale de allí una mano y me toca así y dice, hey, esto es contigo. Esto es lo que pasa con todos los creyentes y con todas las personas que se exponen a la palabra de Dios. Volvamos entonces al texto en Hebreos capítulo 14, versículo 12. Dice el texto bíblico comenzando desde el principio otra vez. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que no solamente corta, no solamente molesta y duele, sino que penetra. La palabra va a hacer el trabajo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, que nos exponemos. Si tú vas a la iglesia o si tú pones este programa ahora tanto en televisión o en internet o el programa de cualquier pastor o predicador o maestro de la palabra de alguna forma va a llegar, te va a tocar. Ahora quiero decirte esto en este día. En muchas ocasiones cuando nosotros escuchamos algo, pensamos, ay, esto lo debe de escuchar fulano o mengano. Algún amigo, alguna persona. Pero sería mucho mejor que cuando nosotros escuchemos algo de la palabra, nosotros
lo absorbamos, lo tomamos o lo tomemos como algo que es específicamente para nosotros, como algo personal. No estoy diciendo en este día que sea una mala idea quizás que tú grabes un programa o que esta enseñanza o cualquier otra se la recomiendes a otra persona que a lo mejor tú sabes que le va a ayudar. Pero nunca hagas eso sin antes hacer la aplicación a tu vida personalmente. Cada uno de nosotros necesitamos aplicar la enseñanza de la palabra de Dios a cada uno de nosotros para que haga efecto en mí primero y después pueda hacer efecto en otras personas. 3 cosas quiero compartir en este día que tú puedes quizás, para aquellos de ustedes que están interesados en tomar nota, puedan tomar nota según pase la enseñanza. Número 1, la palabra de Dios es una espada. Escucha esto, la palabra de Dios es una espada. No solamente por la mención en el libro de Hebreos, pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 también habla de lo mismo. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Este texto bíblico en el libro de Apocalipsis se refiere a la visión que el Señor le da a Juan cuando él escribe, y este texto bíblico se refiere específicamente a Jesús. Es decir, dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas, es Jesús, y dice, y de su boca salía una espada. Es decir, de la boca de Jesús salía la palabra. Escúchame, esta palabra que nosotros tenemos, la Biblia, la enseñanza bíblica, esta es la palabra de Dios, que representa también la palabra de Jesús específicamente. El poder, mi querido hermano, que tiene la Biblia no es el libro. Este libro como materia no tiene absolutamente ningún poder, no sirve para nada, al menos que nosotros lo apliquemos. El poder de la palabra o de la Biblia está en el contenido, en lo que representa la Biblia como la palabra de Dios o la palabra de Cristo Jesús. Por eso es que decimos de que la Biblia es una espada. Es más, también la palabra dice de que el día que Cristo Jesús venga en su segunda venida y va a venir a liberarnos a nosotros y a poner paz y todo lo que queremos ahora en el mundo de paz, eso lo va a hacer Cristo Jesús. Cristo entonces se va a venir a enfrentar con un personaje en la Biblia que muchos temen y se llama el anticristo. Y dice la palabra, es decir, dice ahora la palabra de Dios, la Biblia, dice que Jesucristo va a vencer al anticristo a través de su palabra. No va a ser con una guerra de tanques, ni de aviones, ni nada por el estilo. Va a ser a través de la misma palabra de Cristo, porque la palabra de Dios o la palabra de Cristo dice que es una espada. Por eso quiero decirte en este día, primeramente, que recuerdes que cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, nos estamos exponiendo. Es como que de pronto nos pongan allí una espada adelante. ¿Qué vas a hacer? Si te mueves, te vas a sentir allí el piquete de la espada. Y aún si te haces para atrás, la espada va a continuar de todas maneras molestándonos hasta que nosotros respondamos positivamente a la palabra de Dios y hagamos lo que Dios quiere o lo que se conoce como su voluntad. Número 2, en esta ocasión, tenemos que predicar la palabra a pesar de las consecuencias. Tenemos que predicar la palabra a pesar de las consecuencias. Número 1, esto es para nosotros, primeramente, es decir, primeramente para nosotros los pastores, pero también para ti. Los pastores, en muchas ocasiones hay pastores que tienen miedo de decir algunas cosas. Hay pastores que tienen miedo de hablar de la palabra pecado desde el púlpito. Hay pastores que tienen miedo de hablar del infierno. Hay pastores que tienen miedo de hablar del castigo eterno o la muerte eterna. Tienen miedo porque no quieren ofender a muchas personas, porque la palabra es una espada y porque nosotros nos vamos a sentir también aludidos por esa palabra. Mi querido hermano, la palabra de Dios ofende a mucha gente. Desgraciadamente, no quisiéramos que fuera así, pero lo es. Y es Dios quien nos encarga a nosotros, atención, es Dios quien nos encarga a nosotros el que nosotros compartamos la palabra de Dios. No importa cuál sea la consecuencia. No importa si lo que nosotros digamos en algunas ocasiones moleste a alguien. Ahora, quiero decir esto muy importante. Para pastores y maestros de la palabra, tanto maestros de la escuela dominical o evangelistas o cualquier persona que nos está escuchando, para ti que eres creyente y sientes ese fervor de compartir el evangelio de Cristo con otras personas. La palabra de Dios no es para intencionalmente ofender
agredir o molestar a otras personas, no intencionalmente. Escucha bien. Es decir, no enseñas la palabra para que otra persona se moleste intencionalmente. Ese no es el propósito. El propósito nuestro es compartir la enseñanza y que las personas reaccionen a lo que la palabra de Dios crea en cada uno de ellos. Pero por el otro lado, nosotros no podemos dejar de enseñar la palabra pensando en que alguien se vaya a molestar y se vaya a ir de la iglesia. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Hay personas, yo soy pastor también, y la congregación que yo pastoreo, ha habido personas que se han ido de la iglesia por algo que yo he dicho. Algo bien curioso que pasa también es que muchas de estas personas son los mismos que en alguna ocasión me llenaron de flores y de halagos y decían que yo era el mejor pastor del mundo y que les gustaba mucho como yo enseñaba, pero en el momento que dije algo que los aludió, es decir, que los molestó, que les llegó a ellos, ya dejé yo de ser el mejor pastor del mundo y se fueron de nuestra congregación. Yo no puedo dejar de enseñar la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, mira lo que dice en el versículo 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Fíjate esto, dice el apóstol Pablo, sea o no sea oportuno. En el lenguaje ese popular tuyo y mío en la calle, diríamos entonces, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Sea o no sea oportuno. Es decir, no estamos buscando a ver cuál es la mejor oportunidad para poder decirle esto porque se va a molestar. Tú tienes la necesidad con amor, con la mejor forma. Hay veces que nosotros no sabemos cómo poder expresar algunas cosas. Y no sabemos tampoco exactamente cómo otras personas nos van a recibir. Yo tengo a veces la costumbre de hablar con algunas personas y decirles, mi querido hermano, no te pongas bravito conmigo, no te molestes conmigo en lo que te voy a decir, pero necesito hacerlo. No nos podemos quedar callados. Si tú y yo nos quedamos callados ante la actitud de muchas personas que son desobedientes a Dios y sobre todo aquellos que son cristianos, entonces venimos a ser cómplices de su pecado. Y dice este texto bíblico de que debemos de predicar la palabra sea o no sea oportuno. Hace falta hacerlo. Dice el resto del texto, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Es decir, ya no van a querer escuchar la palabra de Dios. Y déjame decirte, yo soy de los que creo que este texto bíblico de 2 de Timoteo capítulo 4 está en estos momentos vigentes entre nosotros. Donde hay muchas iglesias donde la gente no quiere ir a escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere profundizar mucho. Le gusta más el show, le gusta más la presentación, le gusta más la música. Y a veces que tratamos de atraer a la gente a través de la presentación de muchas músicas, y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que es presentación y media. Después de todo, por muchos años he estado haciendo esto. Y eso es interesante y es atractivo y es un buen instrumento para poder compartir el evangelio con las personas. Pero cuando nosotros tratamos de utilizar la música, aún la adoración y otras cosas más para atraer a la gente, perdemos totalmente el propósito de la palabra de Dios. Porque fue Cristo Jesús quien dijo, si yo fuera levantado, dice, yo atraeré a el mundo a mí. Es decir, es la palabra de Dios la que va a hacer la diferencia en la vida de las personas y nosotros tenemos la necesidad de predicar esta palabra a pesar de las consecuencias. Y tres y último en esta ocasión es que Jesús aludía con su mensaje. Jesús molestaba también a mucha gente. El libro de Juan, el capítulo 6 específicamente, no lo voy a leer todo, voy a hacer mención de algunos pasajes, algunos textos bíblicos del libro de Juan, pero yo te aconsejo después como tarea que tú te sientes allí y lo leas completamente, y si no lo has hecho, hazlo. Lee Juan capítulo 6 para que tú veas lo que sucede aquí. Pero por ejemplo, en los primeros dos versículos dice, comenzando en el versículo 1, algún tiempo después Jesús se fue a la
otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mucha gente, dice, lo seguía. Atención con esto. Mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Ahora, seguidamente de esto, nos cuenta a nosotros este texto bíblico que Jesús entonces alimenta allí a 5,000 personas. Alimentar a 5,000 personas creó ahí de pronto que Cristo Jesús se convirtiera en una superestrella. Imagínate, mejor aún que el gobierno actual, mejor que el sistema del food stamp o las estampillas de alimentos en los Estados Unidos o cualquier programa de beneficio social. ¿Por qué? Porque si este hombre que tenía el poder para tomar unas cestitas allí solamente con unos cuantos panes y peces y multiplicarlos para más de 5,000 personas y todavía sobró, este es el hombre que nosotros necesitamos. Yo quiero que tú entiendas esto, escucha esto. Y después que Cristo Jesús hace allí aquel gran milagro, dice que Jesús se levanta y cruza entonces el lago, se va a otro lugar a predicar la palabra y mucha gente lo seguía. Como todos no podían ir en barcos, algunos cogieron y dieron la vuelta, quizás a caballo, en carro, no sé, caminando, corriendo alrededor del lago. Y cuando Cristo llegó a la otra orilla del lago, ya muchas de estas personas estaban allí esperándolo como que es primera vez que te vemos. Y mira lo que dice entonces el versículo número 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntó: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro, mira lo que contestó Jesús, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y dice el versículo 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera. Escucha, yo pienso que si Jesucristo fuera el presidente actual, por ejemplo, en nuestro país, en los Estados Unidos, en cualquier país, se tenían que acabar los vagos. Definitivamente que sí. Porque Jesús es el primero que dice, ustedes todo lo que hacen es seguirme a mí por lo que yo les puedo dar. Aquella gente que no quiere trabajar, que no quiere producir. Hay veces que veo a personas que no trabajan, que viven del gobierno y viven mejor que otros y viven descansados, andan siempre bien vestidos, relajados. Para ellos no hay ningún problema absolutamente porque reciben un chequecito por aquí y alguna ayuda por algún otro lado y alimentos y otras cosas más. Algunos hasta tienen celulares que le da el gobierno, le pagan, si no toda la renta, por lo menos parte de la renta. Y muchas otras cosas más. Y dice Cristo Jesús en esta ocasión, trabajen. Esto lo que quiere decir es que la palabra de Dios va también a aludir o a molestar a los vagos, a los que no quieren producir, a los que lo quieren todo de gratis, desgraciadamente. Dice aquí, trabajen, pero no por la comida que es perecedera. Y continuamos entonces leyendo un poquito más adelante, el versículo 41, por ejemplo, dice, entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él. El versículo 43 dice, dejen de murmurar, replicó Jesús. Y el versículo 52 dice, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. Fíjate, ya acaloradamente, ya aquello se empezaba a convertir ya en un problema. Ya no era simplemente una conversación, sino una real discusión. Versículo 59 dice, todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y entonces en el versículo 59 pasa algo, en el versículo 60 pasa algo bien interesante. Mira lo que dice. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Marca allí esa palabra en tu Biblia, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se los haya concedido el Padre. Pero mira entonces lo que dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Fíjate lo que pasó aquí. Los discípulos
dice, lo abandonaron. Discípulos quiere decir aquellos que seguían a Jesús. Y quiero hacer una diferencia aquí. Hay una diferencia entre discípulos y apóstoles. Apóstoles eran aquellos primeros 12 hombres a los cuales Cristo llamó, preparó para que le ayudaran a comenzar su ministerio. Los discípulos eran todas aquellas personas que se convertían en cristianos y seguían a Cristo Jesús. Algunos seguían a Cristo porque creían realmente en Cristo Jesús, lo reconocían como el Mesías. Pero otros seguían a Cristo por conveniencia, porque Cristo significaba un beneficio para ellos, porque Cristo los sanaba, porque Cristo los podía alimentar. Pero ellos no veían a Cristo como un guía espiritual. Es más, hay algunos pasajes bíblicos que dicen de que muchos de sus discípulos querían convertir a Cristo Jesús como en su próximo rey, porque pensaban de que los poderes que tenía Cristo eran suficientes para que Él los pudiera liberar del yugo de los romanos. Pero a ese grupo específicamente, cuando Cristo Jesús predicaba, entonces Cristo los molestaba. La palabra de Cristo Jesús molestaba, porque la palabra de Cristo dijimos que es una espada, tiene filo, doble filo. Eso no importa por qué lado te toque la palabra, te va a molestar, te va a herir y no le va a gustar. Y dice ahí ese versículo 66, que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, es decir, y no andaban más con él. Lo dejaron, lo abandonaron. Déjame decirte que pasaron aproximadamente entre 2 años y 2 años y medio cuando esto sucede. Es decir, que después de 2 años de ministerio de Cristo Jesús, atención muchos de los pastores que me están escuchando por ahí, en esta ocasión, que están trabajando arduamente en su iglesia y hacen todo lo mejor y oran al Señor y se preparan y ven de pronto de que a la mitad del camino muchos de los que anteriormente te seguían ahora te abandonan, te dejan solo. Tú no eres el primero. A Cristo Jesús, que es el fundador de la iglesia cristiana, a Cristo Jesús, que es el mismo Dios hecho hombre, también le hicieron exactamente lo mismo. Y dice que a la mitad del camino, por las cosas que decía, porque a la gente no le convenía y porque se sentían aludidos por la palabra de Dios, dice que lo dejaron solo y ya no seguían más con él. Y entonces dice el resto del versículo, así que Jesús le preguntó a los 12, atención con esto, a los 12 apóstoles. Es decir, Jesús se quedó con 12 hombres en aquella ocasión y dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Estas son una de esas palabras que ha marcado la vida de muchos de nosotros los cristianos, porque sabemos de que el único que tiene palabra para nosotros es Jesús. ¿Cómo vamos a dejar a Jesús, aunque la palabra de Dios, aunque su misma palabra, la palabra de Jesús, toque nuestro ser, nuestros corazones y nos molesta y nos hiera en algunas ocasiones? Solamente Jesucristo tiene, dice, palabra de vida eterna. Y después de 2 años o 2 años y medio, Jesucristo tuvo que casi comenzar otra vez a reedificar su ministerio y a compartir con la gente, porque muchos de los discípulos, dice allí, ya no andaban con él. Y me llama mucho la atención que cuando Jesucristo, después que Jesucristo es crucificado y resucitado y asciende, ya esto fue el último día en su ascensión, la palabra dice que allí había solamente 120 discípulos, contando a los 12 apóstoles. Esto quiere decir de que la iglesia que Jesús dejó para hacer el trabajo misionero a través de todo el mundo era muy pequeña, hermano. Solamente 120 personas siguieron, es decir, que después de este evento que estoy leyendo en Juan capítulo 6, entonces se añadieron quizás aproximadamente 108 personas más o menos, al ministerio de Cristo Jesús. Porque no eran muchos, porque la mayoría de los primeros discípulos, dice allí, lo abandonaron, lo dejaron, porque su palabra los aludía, porque su palabra los señalaba, porque su palabra los molestaba, porque su palabra los hería. Y en muchas ocasiones vemos en la iglesia que reaccionan mucha gente de esa forma también. Y después no requieren regresar a la iglesia. O algunos se van de esta iglesia y llegan a la otra
y se dan cuenta que es la misma palabra y el mismo mensaje, y enseguida que el mensaje los alude aquí, entonces se van a la otra y así, y se pasan brincando y brincando de una iglesia en otra. Yo conozco muchas personas que tienen esta costumbre, porque cada vez que llegan a una iglesia diferente se dan cuenta que el mensaje siempre es el mismo. La palabra es la misma, la espada es la misma, el Jesús es el mismo también, y se sienten entonces aludidos o se sienten ofendidos por la palabra de Dios. Lo que yo te recomiendo en este día es que si tú crees que la palabra de Dios también te alude a ti, si la palabra de Dios también te señala a ti, abre tu corazón a Cristo y dile: Señor, ¿qué necesito hacer? Como dijo aquel carcelero a Pablo cuando Pablo predicaba el evangelio y le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es lo que yo quiero compartir en el día de hoy contigo. Es posible que alguien que me está escuchando en esta ocasión a través tanto de televisión o de internet todavía no le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Y tú tienes la oportunidad ahora de hacer esto. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que tú abras tu corazón y le digas a Cristo Jesús: Señor, yo quiero creer en ti. Perdóname de mis pecados. Y gracias porque tú en tu amor y tu misericordia tienes el mejor deseo de perdonarme y de recibirme. Dile: Señor, yo creo en ti. Yo quiero recibir salvación. Perdóname. Si tú haces esta oración tan sencilla, dice la palabra de Dios de que Jesús te perdona en este instante y te sella con el Espíritu Santo. También te animo a que esta misma decisión que tú has tomado en esta ocasión la compartas con otros amigos o familiares a tu alrededor que a lo mejor pueden estar en la misma condición tuya. Si esta enseñanza está siendo de bendición para ti, nos gustaría saberlo. Allí en la pantalla aparece nuestra dirección electrónica y nuestros números de teléfonos. Escríbenos o llámanos y nos gustaría saber cómo estamos siendo de bendición para ti. Además, te invitamos que compartas también esta enseñanza con tus amigos y tus familiares a través de la internet o quizás alguno de los canales sociales como Facebook o otro más donde tú puedas compartir esta enseñanza con otras personas. Si ha sido de bendición para ti, pues definitivamente va a ser de bendición para muchas otras personas más. Gracias por haber estado en contacto con nosotros en el día de hoy y te espero en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida, 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.